Las gotas de lluvia golpeaban el asfalto como balas, y entre el estruendo del agua cayendo desde el cielo gris, se escuchaba algo que partía el alma, el llanto desgarrador de un niño. Mateo, de 8 años, estaba acurrucado contra la pared de concreto frío, con su ropa empapada pegándose a su pequeño cuerpo tembloroso. Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia que corría por sus mejillas sucias, y sus bracitos delgados rodeaban su estómago vacío que rugía de hambre. «¡Mami! ¡Mami, por favor!», gritaba entre sollozos, pero su voz se perdía en el rugido de la tormenta que azotaba las calles de la Ciudad de México. La gente pasaba corriendo, cubriéndose con periódicos, paraguas o lo que tuvieran a la mano. Nadie se detenía. Nadie miraba al niño que se desvanecía de hambre bajo la lluvia torrencial. Mateo había escapado hace 2 días de la casa donde vivía con su padrastro, un hombre que le pegaba hasta dejarlo inconsciente cuando llegaba borracho. Esta vez había sido peor. Esta vez había amenazado con matarlo. «Ayuda, por favor, alguien ayúdeme», suplicaba, pero su voz era cada vez más débil. Entonces, entre la multitud de personas que corrían para refugiarse, apareció una figura que caminaba lentamente bajo la lluvia. Era Rosa, una mujer de 45 años que había vivido en las calles durante los últimos 15 años de su vida. Su cabello gris estaba revuelto por el viento, su ropa rasgada y sucia, pero sus ojos tenían algo especial, una dulzura que contrastaba con la dureza de la vida que había llevado. «Oye, chamaquito», le gritó, acercándose, «¿qué haces aquí solito bajo esta pinche lluvia?». Mateo levantó la mirada, sus ojos hinchados de tanto llorar. Tengo mucha hambre, señora, no he comido en 2 días». Rosa sintió como si le clavaran un puñal en el pecho. Conocía esa mirada de desesperación, de abandono, de hambre que come por dentro. La había visto en el espejo durante años. «¿2 días?», preguntó, arrodillándose frente a él sin importar que el agua sucia del suelo empapara sus rodillas. «¿Dónde están tus papás, mi niño? Mi mamá se murió hace 1 año», sollozó Mateo. «Y mi padrastro, él me pega mucho. Anoche dijo que me iba a matar. Entonces me escapé». Las palabras del niño golpearon a Rosa como un martillo. Sin pensarlo 2 veces, metió la mano en su bolsa de plástico rota y sacó su única posesión valiosa, media tortilla envuelta en una servilleta sucia. «Toma, chamaco, cómetela toda», le dijo, extendiéndole la tortilla con manos temblorosas. «Pero señora, ¿usted no tiene hambre?», preguntó Mateo, mirando la tortilla como si fuera un tesoro. «No, mi amor, yo ya comí mucho hoy», mintió Rosa, sintiendo como su propio estómago se retorcía de hambre. No había comido nada en 24 horas. Mateo tomó la tortilla y la devoró en segundos, llorando de agradecimiento. «Gracias, señora, gracias». Rosa se quitó su suéter rasgado, el único abrigo que tenía, y envolvió al niño con él. «Para que no te dé pulmonía, mi niño». «¿Por qué me ayuda?», preguntó Mateo, mirándola con ojos llenos de inocencia. «Porque…». Rosa se quedó callada un momento, recordando algo doloroso. «Porque hace muchos años yo también tuve un hijito de tu edad». «¿Y dónde está él?». Las lágrimas de Rosa se mezclaron con la lluvia. «Se fue al cielo, mi amor, se fue al cielo». Lo que ninguno de los dos sabía era que desde un auto negro estacionado al otro lado de la calle, alguien había estado observando toda la escena con los ojos llenos de lágrimas. Eduardo Vázquez, de 52 años, millonario empresario dueño de una cadena de restaurantes, apretaba el volante de su Mercedes-Benz hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras veía a esa mujer indigente compartir su única comida con un niño desconocido, un niño que, «Dios mío», susurró, con la voz quebrada, no puede ser él». Eduardo había estado manejando por esas calles durante 3 años, 3 largos años buscando, investigando, contratando detectives privados, ofreciendo recompensas millonarias. 3 años desde que su mundo se había desplomado. 3 años desde que su hijo había desaparecido. Sus ojos no se apartaban del niño que ahora estaba acurrucado junto a la mendiga, los dos protegiéndose mutuamente de la lluvia. Ese cabello castaño, esa forma de inclinar la cabeza cuando lloraba, esa cicatriz pequeña en la frente. «Mateo», susurró, y su voz se quebró completamente. «Mi Mateo». Eduardo no podía respirar.
Sus manos temblaban tanto que no podía ni siquiera abrir la puerta del auto. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se iba a desmayar. «Tranquilo, Eduardo, tranquilo», se repetía a sí mismo. «Han pasado 3 años, puede ser cualquier niño, no puede ser él». Pero en el fondo de su alma sabía que sí era él. Un padre nunca olvida los gestos de su hijo, su manera de moverse, de llorar, de existir. Finalmente logró abrir la puerta y salió bajo la lluvia torrencial. Sin importarle que su traje de $3,000 se empapara por completo, caminó lentamente hacia donde estaban Rosa y Mateo, que seguían abrazados contra la pared, compartiendo el calor corporal para no morir de frío. «Señora», dijo Eduardo con voz temblorosa, acercándose despacio. Rosa levantó la mirada. Inmediatamente, poniéndose en modo defensivo, había aprendido a desconfiar de los hombres bien vestidos que se acercaban a ella en la calle. «¿Qué quiere, patrón?», preguntó, abrazando más fuerte a Mateo. Yo solo quiero». Eduardo no sabía cómo empezar. Se arrodilló frente a ellos, sin importarle ensuciarse el pantalón. «¿Cómo se llama el niño? ¿Por qué quiere saber?». Rosa se puso más alerta. Eduardo miró directamente a los ojos del niño, y cuando Mateo levantó la cabeza, el mundo se detuvo. Esos ojos, esos mismos ojos verdes que había heredado de su madre, la misma mirada dulce, la misma cicatriz en la frente que se había hecho cuando tenía 4 años al caerse de la bicicleta. «Mateo», susurró Eduardo, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Mateo Vázquez». El niño abrió los ojos como platos. «¿Cómo? ¿Cómo sabe usted mi nombre?». Rosa miró de Eduardo al niño, y algo hizo clic en su mente. Ese apellido, esa cara. Había visto esa cara en los noticieros, en los periódicos. «Durante años, tú eres», comenzó a decir Rosa con voz ahogada. «Soy tu papá, Mateo», dijo Eduardo, extendiendo una mano temblorosa hacia su hijo. «Soy tu papá». Mateo se echó hacia atrás, confundido y asustado. «No, no, no, mi papá murió en un accidente. Mi mami me lo dijo, usted no es mi papá». «Mateo, escúchame». Eduardo se acercó más, llorando sin control. «Tu mami no murió, hijo, está viva, está en casa, esperándote. Llevamos 3 años buscándote». «Eso no es cierto», gritó Mateo, aferrándose a Rosa. «Mi mami está muerta, el señor Carlos me lo dijo». Al escuchar ese nombre, Eduardo sintió cómo la rabia le quemaba las venas. Carlos, el hermano de su ex esposa, el hombre que había secuestrado a su hijo hace 3 años durante una pelea de custodia. «Carlos te mintió, Mateo, te robó de nosotros». Rosa escuchaba toda la conversación con el corazón en la garganta. Reconocía al hombre frente a ella. Eduardo Vázquez, el empresario millonario que había aparecido en todos los noticieros cuando su hijo desapareció misteriosamente. Pero había algo más, algo que la hacía sentir como si tuviera hielo en las venas. «Señor Vázquez», dijo Rosa con voz temblorosa. «¿Su hijo desapareció hace 3 años?» «Sí», respondió Eduardo, sin apartar la mirada de Mateo. «La noche del 15 de marzo del 2021. Rosa se puso pálida como un papel. Esa fecha, esa maldita fecha que había tratado de borrar de su memoria durante 3 años, ¿en el puente de Doctores?», preguntó, casi en un susurro. Eduardo la miró sorprendido. «¿Cómo sabe usted eso?». Rosa comenzó a temblar incontrolablemente. Los recuerdos que había enterrado en lo más profundo de su mente comenzaron a emerger como un tsunami. Porque yo estaba ahí esa noche». El silencio que siguió fue más ensordecedor que la lluvia que caía sobre ellos. «¿Qué dijo?». Eduardo se acercó a ella con los ojos desorbitados. Yo estaba durmiendo debajo del puente esa noche». Rosa comenzó a hablar con la voz quebrada. Había un hombre con un niño. El hombre estaba muy nervioso. Gritaba por teléfono. Decía que el plan había salido mal. Eduardo sentía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué más vio? El hombre se asustó cuando vio las luces de la policía. Empujó al niño y corrió. El niño se golpeó la cabeza contra el concreto y quedó inconsciente. Mateo escuchaba la historia como si fuera de otra persona. Fragmentos de memorias comenzaron a regresar a su mente. Una camioneta oscura, un hombre gritando, luces rojas y azules, dolor en la cabeza. «¿Y qué pasó con el niño?», preguntó Eduardo, aunque ya temía la respuesta. Cuando despertó, no recordaba nada, nada de nada, ni su nombre, ni dónde vivía, ni quiénes eran sus papás.
Rosa comenzó a llorar. Yo me lo llevé conmigo porque pensé que los de la policía se lo iban a llevar a un orfanato horrible. ¿Usted se lo llevó? Eduardo no podía creer lo que estaba escuchando. Yo no sabía quién era, gritó Rosa desesperada. Era solo un niño sin memoria que necesitaba ayuda. Lo cuidé como si fuera mi propio hijo. Eduardo miró a Rosa, luego a Mateo, luego de nuevo a Rosa. Una mezcla de rabia, gratitud y confusión lo invadía. ¿Durante 3 años? Preguntó. Durante 2 años. Rosa se limpió las lágrimas con la manga sucia. Hasta que llegó Carlos. Él me encontró hace 1 año. Dijo que era familiar del niño. Me amenazó con meterme a la cárcel si no se lo entregaba. Y usted se lo entregó a ese monstruo. Eduardo explotó de rabia. No tuve opción. Rosa gritó de vuelta. Me dijo que si no se lo daba me iba a matar y que al niño también. Mateo miró a Rosa con ojos llenos de confusión. Rosa, ¿tú eres la señora que me cuidaba cuando era más pequeño? Rosa asintió, llorando a mares. Sí, mi amor, yo te encontré esa noche. Te cuidé, te alimenté con lo poco que tenía, te protegí del frío. De repente, como si se hubiera roto una presa en su mente, Mateo comenzó a recordar. Rosa, mi Rosa, gritó abrazándola con fuerza. Me acuerdo de ti, me acuerdo. Eduardo observaba la escena con el corazón destrozado. Esa mujer indigente, esa mujer que no tenía nada, había cuidado a su hijo cuando él no había podido encontrarlo. Rosa, dijo Eduardo con voz suave, ¿por qué no me buscó? ¿Por qué no me dijo que tenía a mi hijo? Rosa lo miró con ojos cansados. Porque tenía miedo, porque soy una indigente, porque pensé que nadie me iba a creer, porque... Se quebró de nuevo. Porque me enamoré de ese niño como si fuera mío. La lluvia había comenzado a disminuir, pero las emociones seguían siendo una tormenta descontrolada entre los tres. Eduardo se sentó en el suelo mojado, ya sin importarle nada más que procesar la verdad que acababa de descubrir. Su hijo estaba vivo, su hijo estaba frente a él, y la mujer que lo había salvado era la misma que acababa de compartir su última tortilla con él. Mateo, dijo Eduardo suavemente, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de tu mamá? Mateo cerró los ojos fuertemente, tratando de recordar. Imágenes borrosas comenzaron a aparecer en su mente. Una casa grande, una mujer hermosa que le cantaba canciones de cuna, un hombre que le enseñaba a jugar fútbol en el jardín. Hay una mujer que me cantaba, susurró Mateo. Una canción sobre un pajarito. Eduardo sonrió a través de las lágrimas. La canción del pajarito amarillo. Tu mamá te la cantaba todas las noches. Sí, Mateo abrió los ojos emocionado. Y había un hombre que me cargaba en sus hombros. Ese era yo, hijo, ese era yo. Rosa observaba el reencuentro con una mezcla de alegría y dolor. Sabía que había llegado el momento de separarse del niño que había amado como a un hijo durante 2 años. Señor Vázquez, dijo Rosa, yo sé que usted me debe odiar. Eduardo la miró directamente a los ojos. ¿Odiarlo, Rosa? Usted salvó a mi hijo, usted lo protegió cuando yo no pude hacerlo, pero se lo quité a usted durante 2 años. No, Eduardo negó con la cabeza. Carlos se lo quitó a nuestra familia. Usted solo fue un ángel que apareció cuando más lo necesitaba. Mateo miraba a ambos adultos, todavía tratando de procesar todo. Entonces Carlos no era mi familia. No, mi amor, dijo Rosa. Carlos es un hombre muy malo que te mintió. Pero él decía que si me portaba mal, me iba a regresar a la calle. Eduardo sintió como la rabia le hervía en la sangre. Ese desgraciado. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo?, preguntó Mateo, con miedo en la voz. Ahora vas a venir a casa, dijo Eduardo extendiéndole la mano. Con tu mamá y conmigo, donde siempre debiste estar. Mateo miró la mano de Eduardo, luego miró a Rosa. ¿Y Rosa qué va a pasar con ella? Eduardo y Rosa se miraron. Ninguno había pensado en esa pregunta. Rosa va a... Eduardo se detuvo. No podía simplemente dejar que la mujer que había salvado a su hijo siguiera viviendo en las calles. Yo voy a estar bien, mi niño, dijo Rosa, tratando de sonar convincente. Tú tienes que irte con tu verdadera familia. Pero tú también eres mi familia, gritó Mateo abrazando a Rosa. Tú me cuidaste cuando nadie más lo hizo. Eduardo observó el amor genuino entre Rosa y su hijo, y tomó una decisión que cambiaría todo. Rosa, dijo Eduardo, ¿dónde está viviendo actualmente? En la calle, patrón, como siempre. ¿Tiene familia? ¿Tiene algún lugar donde quedarse? Rosa negó con la cabeza.
No tengo a nadie en el mundo, señor. Solo tenía a Mateo y ahora ya no. Eduardo se puso de pie y caminó unos pasos, pensando, luego regresó hacia ellos. Rosa, yo le debo la vida de mi hijo. Sin usted, Mateo habría muerto esa noche bajo el puente. No me debe nada, señor. Cualquier persona habría hecho lo mismo. No, Eduardo negó firmemente. No cualquier persona. Usted compartió lo poco que tenía. Usted lo protegió. Usted lo amó cuando él no tenía a nadie más. Rosa no sabía qué decir. Quiero ofrecerle algo, continuó Eduardo. Quiero que venga a vivir con nosotros. ¿Qué? Rosa y Mateo dijeron al mismo tiempo. Mi casa es muy grande. Tiene muchas habitaciones vacías. Mateo la va a necesitar para adaptarse de nuevo a su vida anterior. Y yo necesito conocer a la mujer que salvó a mi hijo. Rosa se puso pálida. Señor, yo no puedo vivir en una casa de ricos. Yo no sé cómo comportarme en esos lugares. Rosa, Eduardo se arrodilló frente a ella de nuevo. Usted me devolvió lo más importante de mi vida, mi hijo, mi razón de existir. Por favor, permítame devolverle algo a usted. Mateo saltó de emoción. Sí, Rosa, di que sí, así podemos estar juntos. Rosa miró al niño que tanto amaba. Luego al hombre que había estado buscando a su hijo durante 3 años. Era demasiado bueno para ser verdad. ¿Y qué va a decir su esposa?, preguntó Rosa. Mi esposa va a estar tan agradecida como yo, respondió Eduardo. Ella también ha estado sufriendo estos 3 años. Cuando sepa que usted cuidó de Mateo, la va a amar tanto como yo ya la amo. Las lágrimas de Rosa no paraban de caer. ¿En serio me está pidiendo que vaya a vivir a su casa? Se lo estoy suplicando, dijo Eduardo. Mateo la necesita, y creo que usted también necesita una familia. Rosa miró alrededor, a las calles donde había vivido durante 15 años, a la pobreza, al hambre, a la soledad. Luego miró a Mateo, que la veía con ojos llenos de esperanza. ¿De verdad quieres que vaya contigo?, le preguntó a Mateo. Sí, más que nada en el mundo, gritó el niño. Eres la mejor mamá que he tenido. Eduardo sonrió a través de las lágrimas. Su hijo había llamado mamá a Rosa. Entonces, Rosa tomó aire profundamente. Entonces, sí, voy con ustedes. Mateo gritó de alegría y abrazó a Rosa con tanta fuerza que casi la tira al suelo. Eduardo los abrazó a ambos, formando un círculo de amor en medio de la calle mojada. Gracias, le susurró a Rosa al oído. Gracias por salvarlo, gracias por amarlo. Gracias a usted por no odiarme, respondió Rosa. Nunca podría odiar a alguien que ama a mi hijo tanto como usted. El viaje en el Mercedes hacia la casa de Eduardo fue un silencio lleno de emociones. Mateo iba en el asiento trasero tomado de la mano de Rosa, mientras miraba por la ventana los lugares que comenzaba a recordar. Papá, dijo de repente, usando esa palabra por primera vez en 3 años. Mamá va a estar en la casa. Eduardo miró por el espejo retrovisor a su hijo. Sí, Mateo, ella no sabe que te encontré. Va a ser una sorpresa. ¿Crees que se va a acordar de mí? Hijo, Eduardo sonrió tristemente. Tu mamá no ha dejado de pensar en ti ni un solo día en estos 3 años. Tu cuarto sigue exactamente igual que cuando te fuiste. Rosa escuchaba en silencio, sintiendo cómo su corazón se encogía. Pronto Mateo tendría de vuelta a su verdadera madre. Y ella volvería a ser solo Rosa, la indigente. Rosa. Eduardo la miró por el espejo, como si hubiera leído sus pensamientos. ¿En qué está pensando? En nada, señor. Por favor, no me diga señor. Soy Eduardo. Eduardo. Rosa probó el nombre en sus labios. Estoy pensando en cómo va a ser todo esto. Yo no sé vivir en una casa. Yo no sé usar cubiertos elegantes. Yo no sé. Rosa. Mateo apretó su mano. Yo te voy a enseñar, como tú me enseñaste a mí a vivir en la calle. Las palabras del niño partieron el corazón de Eduardo. Su hijo había tenido que aprender a vivir en la calle. Un niño de 5 años había tenido que aprender a sobrevivir en las calles más peligrosas de la ciudad. Mateo, dijo Eduardo, ¿puedes contarme cómo era tu vida con Rosa? Mateo miró a Rosa pidiendo permiso con los ojos. Ella asintió. Al principio era muy difícil, comenzó Mateo. Yo tenía miedo todo el tiempo, no recordaba nada, pero Rosa me cuidaba. Ella me daba su comida cuando yo tenía hambre, me abrigaba con su ropa cuando tenía frío. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Rosa me enseñó cuáles calles eran seguras y cuáles no. Me enseñó a esconderme de los hombres malos.
Me enseñó a pedir comida sin molestar a la gente. Y nunca se enfermó, nunca se lastimó. Una vez Rosa se puso muy enferma, continuó Mateo. Tenía mucha fiebre y no podía caminar. Yo vendí los zapatos que ella me había comprado para conseguir dinero para su medicina. Rosa comenzó a llorar silenciosamente. ¿Vendiste tus zapatos?, preguntó Eduardo, emocionado. Sí, porque Rosa siempre decía que la familia se cuida. Y ella es mi familia. Eduardo tuvo que detenerse en la orilla de la carretera porque las lágrimas no lo dejaban ver. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Mateo preocupado. Eduardo se volteó hacia el asiento trasero y miró a su hijo y a Rosa. «Mateo, quiero que sepas algo muy importante». «¿Qué?». «Rosa no solo es tu familia, ahora también es nuestra familia, para siempre». Rosa levantó la mirada, sorprendida. «Eduardo, usted no tiene que...». «Sí tengo que hacerlo», la interrumpió Eduardo. «Y no es por obligación, es porque usted se ganó un lugar en nuestros corazones. Usted es la madrina de Mateo, la mujer que lo salvó cuando nosotros no pudimos hacerlo». Llegaron a una casa imponente en las lomas. Rosa nunca había visto una casa tan grande. Tenía jardines perfectos, una fuente en la entrada y más ventanas de las que podía contar. «¿Aquí vivo yo?», preguntó Mateo, asombrado. «Sí, hijo, esta es tu casa». Cuando Eduardo estacionó el auto, la puerta principal se abrió y salió corriendo una mujer hermosa de 40 años. Era Patricia, la madre de Mateo. «Eduardo, ¿por qué llegaste tan temprano?», gritó desde la puerta. Eduardo salió del auto, luego abrió la puerta trasera. «Patricia, ven acá, tengo una sorpresa para ti». Patricia caminó hacia el auto. Curiosa, cuando vio a Mateo salir del asiento trasero, se detuvo en seco. «No puede ser», susurró. «¡Mami!», gritó Mateo corriendo hacia ella. Patricia cayó de rodillas en el jardín, abrazando a su hijo con una fuerza que parecía querer fundirse con él. «Mateo, mi bebé, mi bebé», lloraba inconsolablemente. «Mami, te extrañé mucho», decía Mateo entre lágrimas. Eduardo y Rosa observaban el reencuentro desde lejos, ambos llorando de emoción. Después de varios minutos, Patricia se separó de Mateo y miró a Eduardo. «¿Cómo? ¿Dónde?». «Es una historia muy larga», dijo Eduardo, «pero hay alguien que quiero que conozcas». Patricia se fijó por primera vez en Rosa, que se había quedado parada junto al auto, sintiéndose fuera de lugar. «Patricia», dijo Eduardo tomando a Rosa del brazo suavemente, «te presento a Rosa, la mujer que salvó la vida de nuestro hijo». Patricia miró a Rosa con confusión al principio, luego con curiosidad, y finalmente con una comprensión que la dejó sin aliento. «Usted salvó a mi hijo». Rosa asintió tímidamente, sintiéndose pequeña frente a la elegante mujer. «Rosa me cuidó durante 2 años», explicó Mateo, tomando la mano de su madre biológica y la de Rosa al mismo tiempo. «Ella es mi otra mamá». Patricia miró las manos entrelazadas de su hijo con la mujer indigente, y algo hizo clic en su corazón de madre. «¿Durante 2 años?», preguntó Patricia. «Sí, señora», respondió Rosa con voz suave. «Lo encontré una noche bajo un puente. Estaba lastimado y no recordaba nada. Yo no sabía qué hacer. Y lo cuidó todo ese tiempo como si fuera mi propio hijo». Patricia se acercó lentamente a Rosa, estudiando su rostro cansado pero noble. «¿Y cómo llegó con Carlos?». Rosa bajó la mirada avergonzada. «Él nos encontró hace un año. Dijo que era familiar del niño, me amenazó. Me dijo que si no se lo entregaba, nos iba a hacer daño a los dos». «¿Y usted se lo entregó para protegerlo?». «Sí, señora. Pero todos los días me arrepentí. Todos los días recé para que él estuviera bien». Patricia miró a Eduardo, luego a Mateo, luego de nuevo a Rosa. De repente, sin previo aviso, se acercó y abrazó a Rosa con fuerza. «Gracias», susurró en su oído. «Gracias por amar a mi hijo cuando yo no pude hacerlo». Rosa se tensó al principio, no acostumbrada a los abrazos de extraños, pero luego se relajó y correspondió el abrazo. «No me dé las gracias, señora. Él me salvó a mí también. Me dio una razón para vivir». Mateo observaba el abrazo entre sus 2 madres con una sonrisa enorme. «¿Ya podemos entrar?», preguntó. «Rosa tiene que conocer la casa». Patricia se separó de Rosa y la miró directamente a los ojos. «Rosa, ¿Eduardo le explicó que queremos que viva aquí con nosotros?». «Sí, señora, pero yo...». «No hay peros», la interrumpió Patricia con firmeza. «Usted es parte de esta familia ahora. Mateo la necesita
Y nosotros también. Entraron a la casa, que era aún más impresionante por dentro. Rosa se sentía como si estuviera en un museo, con miedo de tocar cualquier cosa. «Esta era mi recámara», dijo Mateo corriendo hacia las escaleras. «Rosa, ven a verla». La habitación de Mateo estaba exactamente igual que 3 años atrás. Los juguetes en su lugar, la cama hecha, la ropa limpia en el closet. «Nunca perdimos la esperanza», explicó Patricia. «Sabíamos que algún día regresarías». Rosa miró la habitación lujosa y se sintió abrumada. «Es muy bonita», susurró. «¿Te gusta?», preguntó Mateo emocionado. «Es la habitación más hermosa que he visto en mi vida». Eduardo carraspeó desde la puerta. «Rosa, ¿le gustaría ver su habitación?» «Mi habitación, por supuesto». «No puede dormir en la sala», bromeó Patricia. La llevaron por el pasillo hasta una habitación espaciosa con ventanas grandes, una cama cómoda y un baño propio. Esto es demasiado», dijo Rosa, abrumada. «Es lo mínimo que podemos hacer», respondió Eduardo. «¿Pero qué voy a hacer aquí? Yo no sé hacer nada más que sobrevivir en la calle». Patricia se sentó en la cama y palmeó el lugar junto a ella para que Rosa se sentara. «Rosa, ¿sabe cuántas noches no pude dormir pensando en mi hijo? ¿Cuántas veces me pregunté si estaría comiendo, si tendría frío, si estaría asustado?» Rosa asintió. «Usted me quitó esa preocupación sin saberlo. Usted se aseguró de que él estuviera alimentado, protegido y, lo más importante, amado. Pero yo no hice nada especial. Hizo todo», la corrigió Patricia. «Compartió su comida cuando tenía hambre, le dio calor cuando tenía frío, lo protegió de los peligros y lo amó incondicionalmente». Rosa comenzó a llorar de nuevo. «Ahora es nuestro turno de cuidarla a usted», continuó Patricia, «de darle el amor y la seguridad que usted le dio a nuestro hijo. ¿Pero por cuánto tiempo?» «Por el tiempo que usted quiera», respondió Eduardo desde la puerta. «Esta es su casa ahora para siempre». Esa noche, durante la cena, Rosa se sintió incómoda con todos los cubiertos y platos elegantes. Mateo se dio cuenta y discretamente le mostró cómo usar cada uno. «Rosa», preguntó Patricia durante la cena. «¿Sí? ¿Puede contarnos su historia? ¿Cómo llegó a vivir en las calles?» Rosa dejó de comer y miró su plato. Era una pregunta que había evitado responder durante años. Yo también tuve una familia una vez», comenzó con voz temblorosa. «Tenía un esposo y un hijo de la edad de Mateo». Eduardo y Patricia se miraron, intuyendo que la historia sería dolorosa. «Mi esposo murió en un accidente de trabajo y yo no pude pagar las deudas. Perdí la casa. Mi hermana se llevó a mi hijo diciéndome que yo no podía cuidarlo sin dinero». «¿Y nunca lo volvió a ver?», preguntó Patricia suavemente. «Una vez, hace 10 años, él ya no me recordaba. Mi hermana le había dicho que yo había muerto». «El silencio en el comedor era absoluto por eso», continuó Rosa. «Cuando vi a Mateo esa noche, tan asustado y solo, vi a mi propio hijo. No podía dejarlo sufrir como yo había sufrido». Mateo se levantó de su silla y abrazó a Rosa. «Pero ahora tienes una nueva familia». «Sí». Rosa sonrió a través de las lágrimas. «Ahora tengo la mejor familia del mundo». Eduardo levantó su copa de vino. «Por Rosa, la mujer que nos devolvió la esperanza, la madre que Mateo necesitaba cuando nosotros no pudimos estar ahí». «Por Rosa», repitieron Patricia y Mateo al unísono. Rosa levantó su copa de agua, sintiéndose por primera vez en 15 años, como si perteneciera a algún lugar. «Por la familia», dijo simplemente. 6 meses después, Rosa caminaba por el mismo lugar donde había encontrado a Mateo, llorando bajo la lluvia. Pero ahora llevaba ropa limpia, había ganado peso saludable y su sonrisa iluminaba su rostro. Junto a ella caminaban Eduardo, Patricia y Mateo, cargando bolsas llenas de comida, ropa abrigada y mantas. «¿Estás segura de que quieres hacer esto todos los sábados?», le preguntó Eduardo. «Más que segura», respondió Rosa. «Hay muchos niños en estas calles que necesitan lo que Mateo necesitaba esa noche». Habían creado una fundación llamada El Ángel de Rosa, que se dedicaba a ayudar a niños de la calle y a personas indigentes. Rosa era la directora, usando su experiencia de 15 años en las calles para saber exactamente qué necesitaba cada persona. «Rosa», gritó una niña de unos 7 años corriendo hacia ella. «¿Trajiste la sopa?» «Por supuesto, mi amor», respondió Rosa abrazando a la niña. «¿Cómo está tu hermanito?» «Mejor.
La medicina que nos trajiste la semana pasada le quitó la fiebre. Mateo se acercó con una manta nueva. Esta es para él, le dijo a la niña. Eduardo observaba a su hijo repartir comida y mantas con el mismo amor incondicional que Rosa le había enseñado, y se sentía orgulloso de la persona en la que se estaba convirtiendo. Cariño, le dijo Patricia a Eduardo, ¿te arrepientes de la decisión que tomamos? Eduardo miró a Rosa ayudando a una anciana a ponerse un abrigo nuevo. Luego miró a Mateo enseñándole a un niño pequeño cómo abrir una lata de comida. Y finalmente miró a su esposa, que había encontrado en Rosa no solo a la salvadora de su hijo, sino a una verdadera hermana. Nunca, respondió Eduardo, fue la mejor decisión de nuestras vidas. Esa noche, cuando regresaron a casa, Rosa estaba sentada en el jardín mirando las estrellas. Mateo salió a acompañarla. ¿En qué piensas, Rosa? En lo raro que es el destino, respondió ella. Hace 6 meses, yo era una indigente que no tenía nada. Hoy tengo una familia, una casa y un propósito. Y todo empezó porque me encontraste llorando bajo la lluvia. No, Rosa lo miró con ojos brillantes. Todo empezó porque tú me encontraste a mí. Tú me diste una razón para seguir viviendo. Mateo se acurrucó junto a Rosa en la banca del jardín. Rosa, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras, mi amor. ¿Alguna vez te da miedo que todo esto desaparezca? Que sea solo un sueño. Rosa sonrió y abrazó al niño que había cambiado su vida para siempre. No, mi niño, porque el amor verdadero no desaparece nunca, y nosotros nos amamos de verdad, para siempre, para siempre. En la ventana de la casa, Eduardo y Patricia observaban a Rosa y Mateo abrazados bajo las estrellas, y supieron que habían hecho más que recuperar a su hijo perdido. Habían encontrado el verdadero significado de la familia, y a veces las familias más hermosas son las que se forman no por la sangre, sino por el amor incondicional que una persona es capaz de dar a otra cuando más lo necesita. La historia de Rosa, Mateo, Eduardo y Patricia se convirtió en leyenda en su ciudad, no por el dinero, no por la fama, sino porque demostró que la bondad genuina siempre regresa multiplicada, y que a veces los ángeles vienen disfrazados de mendigos bajo la lluvia,